usted que está detrás de la pantalla no se deje engañar cuando una persona muy poco profesional le pueda decir a usted, solamente con ver un bien inmueble, cuál es el valor del bien. Que es necesario tener esta información técnica, al igual que para hacer una tasación, uno tiene que conocer también cuáles son los datos de la escritura. Es decir, cuando uno se compromete a hacer un avalúo técnicamente, un informe técnico, tiene que basarse en documentos que estén escritos. Solo con ellos se puede justificar, porque por más de que sea un científico técnico, lo mejor en peritajes, en avalúos, no puedo hacerlo si no tengo esa información. Ya lo escucharon ustedes directamente de un máster en valoración de bien inmuebles. Esa mala práctica de que no puedo yo valorar un bien inmueble si es que yo no tengo la documentación, tanto como el IRC o el informe de regulación cantonal o en su defecto las escrituras, para poder tomar la información correspondiente y poder realizar este cálculo a través de lo que dice la normativa del COTAC para poder usar estas herramientas de comparación y sacar el valor real de una propiedad. Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast Mi Casa en Venta. Si es la primera vez que estás en nuestro canal, te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita si lo que estás buscando es información de la fuente del sector inmobiliario. En esta ocasión tengo el gusto y el agrado de tener con nosotros un invitado especial. Quiero darle la bienvenida a este set a través de la vía telemática al arquitecto Juan Romero Flores, máster en catastro y valoración inmobiliaria. Bienvenido, arquitecto. Gracias, Alejandra, por invitarme a participar en este podcast para hacer conocer a sus seguidores sobre la temática de la valoración y catastro inmobiliario, una disciplina tan agradable y en la cual me he dedicado ya a participar por unas 4 décadas y media. Muchísimas gracias, arquitecto. Reitero, para nosotros es un grato placer poder tener actores que están en el aspecto inmobiliario de este calibre, con tanta experiencia, 40 años desarrollándose dentro de este aspecto del sector inmobiliario muy complejo, el tema de catastro y valoración de los bienes inmuebles, que se ha convertido prácticamente en un tema que es un tabú a veces, en un tema que los propietarios no conocen, y de hecho la valoración es una de las debilidades que puede tener un bien inmueble en un proceso de comercialización. Pero, arquitecto, antes de empezar esta intervención, antes de empezar este conversatorio, quisiera por favor que nos cuente un poco sobre su experiencia como perito evaluador, en su rol de la experiencia profesional que usted ha tenido aquí en el país, aquí en el Ecuador. He trabajado en el municipio de Rumiñahui, donde fui director de avalúos y catastros del Cantón Rumiñahui, con el cual desarrollé todo el catastro por administración directa urbano. Luego, en el municipio del Distrito Metropolitano de Quito, trabajé como director metropolitano de avalúos y catastros en los años 2006 al 2009. Posteriormente trabajé asesorando al programa SIC Tierras en valoración inmobiliaria. Trabajé también luego en la subdirección técnica de Inmobiliar, formando el catastro inmobiliario de todos los bienes inmuebles del país en los años 2013 al 2017. En el año 2000 tuve la oportunidad de ser invitado a Panamá y haber realizado el diseño conceptual de todo el sistema de catastro de la República de Panamá, el SICAR. SICAR, que significa Sistema de Integración, Catastro y Registro de la Propiedad, financiado por el BID. Son experiencias grandes, importantes, que se han dado a través de los años en mi vida de ejercicio profesional, y he asesorado a diferentes municipios del país, de Loja al Carchi, del Macará al Carchi y de Galápagos al Oriente. Instituciones que me han permitido en realidad conocer su expresión social espacial y llevarlo, esas expresiones sociales y espaciales, a documentos técnicos que he venido escribiendo para armar una guía técnica metodológica en este tema. Qué gusto, arquitecto, escuchar todo ese background, todos esos años de tanta experiencia que realmente le aportan ese conocimiento necesario para poder, a través de eso, ayudar a muchas personas a realizar esta tarea tan compleja que a veces suele sonar, que es valorizar un bien inmueble. Y en ese sentido yo estoy muy gustosa y me siento halagada de haber podido compartir y ser su alumna, arquitecto, en una capacitación que compartimos en algún momento, y haber aprendido de una persona con tanta experiencia a realizar estos procesos de avalúos. Así que estoy muy contenta más bien de tenerle en este espacio y acompañarnos, para que todos los televidentes que están ahí detrás de esa pantalla también escuchando
este conversatorio puedan aprender, entender cómo y qué parámetros se toman en cuenta para este tipo de ejercicio como son los avalúos. Pero arquitecto, ¿por qué usted piensa que es tan importante realizar un avalúo técnico y profesional de un bien inmueble antes de comprar o vender una propiedad, incluso cuando nosotros heredamos una propiedad? ¿Por qué es importante este proceso? El avalúo es el valor de un bien inmueble realizado para determinar o ejecutar una operación mercantil, es decir, una transacción. Y esa operación mercantil puede ser también una operación hipotecaria, porque no necesariamente todos compramos con fondos propios, sino compramos con fondos financieros, sea de entidades privadas o de entidades públicas, como el Seguro Social o cooperativas. Dentro del ejercicio de la valoración, debemos considerar que hay evaluadores o peritos o técnicos o profesionales que dan un dictamen y dicen tal propiedad vale tanto. Pero ese dictamen obedece a un análisis, a conocer la realidad física del elemento terreno y espacial, en dónde se ubique ese terreno y qué tipo de entidad constructiva existe. Dentro de ese terreno se ubica un sector comercial de alto nivel, un sector comercial de moderado nivel de actividad económica o en un sector financiero, es decir, donde está fundamentalmente el sistema bancario local o si hablamos en una ciudad grande, Guayaquil, Quito, Cuenca, el sistema financiero nacional, por un lado. Y por otro lado, ¿qué tipo de edificación existe ahí? ¿Es una media agua normal con materiales precarios? Ah, ¿es una casa o es un edificio? Eso es el elemento espacial asentado en otro conjunto. Entonces, para definir qué es un avalúo, sí, y para poder transmitirle al propietario, tenemos que elaborar un informe técnico que se define en un peritaje. Ese peritaje va a decir si hablamos en dólares o si hablamos en euros o en el tipo de moneda que estemos haciendo el análisis, porque un técnico, un perito, no necesariamente puede trabajar solo en una ciudad o en un país, porque la valoración se la hace a nivel del mundo. Pero para poder entender qué es un avalúo, tenemos que hacer una diferenciación y saber qué es el precio, ¿sí? Y qué es el valor contextualizado de qué es el precio y de qué es el valor, indudablemente podemos sí decir estamos haciendo o avalúos masivos o estamos haciendo una tasación. ¿Qué son los avalúos masivos? Los avalúos masivos son los que se hacen en grandes extensiones de terrenos, es decir, el avalúo de toda una ciudad, el avalúo de la ciudad de Quito, el avalúo de la ciudad de Guayaquil, el avalúo de la ciudad de Cuenca. Podríamos decir que perdón que le interrumpa, podríamos decir, arquitecto, que esto podría ser el valor que arroja el avalúo catastral. ¿Hablamos en ese sentido un avalúo masivo? Indudablemente, cuando hablamos avalúos de forma extensiva, el avalúo masivo, partimos de hacer investigaciones en el campo, pero generalizamos el valor. ¿Sí? Entonces, los municipios hacen esos avalúos y tienen el afán, el municipio, de hacer un avalúo para definir cuál es el patrimonio de esa propiedad y en base de eso fijar una tarifa, un impuesto predial urbano, ¿no es cierto? O si es que es predio rural, un impuesto predial rural. En cambio, cuando le piden a un profesional, mire señor, hágame el avalúo de mi casa, ya no hacemos un avalúo masivo, sino hacemos una tasación. ¿Por qué? Porque tiene mayor especificidad y ahí voy a conocer las particularidades de ese bien inmueble. Tengo que adentrarme en la problemática física dentro de la construcción, dentro del terreno, y ahí sí establecer y dar un informe, un dictamen técnico profesional del valor más probable que puede tener ese inmueble. Esta tasación, podemos llamarla también o es conocida como valor comercial, ¿son lo mismo? ¿Cuál es la diferencia entre ese valor catastral y el valor comercial? ¿Estamos hablando de este ejemplo que acaba de citar, arquitecto? Valor catastral, ¿no es cierto?, que se maneja en los municipios, primero se establece para un determinado periodo de tiempo, de acuerdo a la propia ley, se establece para un periodo de vigencia de 2 años. Entonces, si yo lo pongo en vigencia en enero del 2024, me sirve para el año 2024 y 25. Si usted, y a lo mejor ahí una propiedad está evaluada, pongamos un parámetro en 100.
pero me pide en esta fecha, que estamos en abril del año 2025, los parámetros valorativos que tuvimos en diciembre del 2023, las cuantificaciones, las investigaciones que me llevaron a definir ese valor de 100, de pronto hoy me dan diferentes cuantificaciones y me llevan a decir, están en 110 o en 120. ¿Por qué? Porque yo con la tasación hago la actualización a la presente fecha. Y le digo al propietario, este avalúo va a estar vigente durante los próximos 3, 4, 5 o 6 meses, ¿no es cierto? Siempre y cuando no cambien las condiciones económicas y las físicas de este sector. Porque en todo nuestro país y fuera del país pueden haber también cambios económicos, cambios físicos. Vea lo que acaba de pasar en esta semana, el tremendo terremoto que hubo en un país lejano del nuestro, que todas las condiciones físicas cambiaron. ¿Cuánto debería durar la vigencia de entonces una tasación de un avalúo comercial, por así llamarlo? ¿Cuánto tiempo sería lo ortodoxo? Una tasación debería estar entre los 6 meses y máximo un año, siempre y cuando se mantengan las condiciones de uso del suelo, las condiciones de la actividad comercial y las condiciones físicas de esa propiedad que no se alteren. Pero, por ejemplo, si en un bien inmueble usted, luego de que hizo la tasación, hace mejoras en el bien, a su casa le cambió puertas, pisos, cocinas, etcétera, y ya las condiciones variaron, habrá que actualizarlo y no esperar los 6 meses ni el año, sino apenas se terminó. Perfecto, qué interesante información. Sé que muchos de los televidentes que están ahora escuchándonos van a poder comprender la diferencia entre el avalúo catastral y este avalúo comercial o tasación, que es la que nos va a brindar la información actualizada. Y qué importante porque, arquitecto, ese es un mito realmente que existe entre muchos propietarios que no saben la diferencia entre el uno y el otro. Escuché en su intervención también, arquitecto, que usted hablaba acerca de la ley, acerca de una normativa. ¿Qué normativo o reglamento rige actualmente estos avalúos en el Ecuador? El artículo 494 dice, actualización del catastro. De conformidad con este código, las municipalidades y distritos metropolitanos mantendrán actualizados en forma permanente los catastros de predios urbanos y rurales. Los bienes inmuebles constarán en el catastro con el valor de la propiedad actualizado en los términos establecidos en este código. O sea, ahí le fija una norma y una orden que los municipios deben siempre mantener actualizada la información. ¿Qué significa? Mantener actualizada y actualización de nombres de propietarios, de nuevos predios que se ingresen al catastro porque se crearon nuevas urbanizaciones, nuevos conjuntos habitacionales, nuevas propiedades horizontales, o también particulares que tenían un terreno vacío y luego hicieron su casita o su edificio. Tiene que actualizarse esa información. Indudablemente, nuestros gobiernos seccionales no tienen toda la capacidad económica y de personal para mantener actualizada esa información. ¿Por qué? Porque los cambios y la dinámica urbana es tan acelerada que rebasa toda capacidad física y humana que pueden tener las entidades, por un lado. Pero por otro lado, esta actualización también se refiere a la valoración inmobiliaria, porque más adelante hay un artículo que dice, cada 2 años deberán hacerse la actualización de los avalúos y mantenerse para un bien. Entonces el COTAD le fija ya un lineamiento en el 494. Y en el artículo siguiente, en el 495, establece un articulado referido al avalúo de los predios, en los cuales le dan ya una guía, una normativa, en la cual establece que se harán los predios, la valoración del suelo por un método comparativo. ¿Qué es esto del método comparativo? Es decir, debo salir al campo a investigar predios que estén en proceso de venta y saber de qué condiciones hablamos de procesos de venta, de 200 metros, de 400 metros, de 500 metros, y cuánto valen. Hacer una investigación en el sector por predios de similares características al que yo estoy queriendo valorarlo para poder hacer una comparación de áreas, de servicios, es decir, de tamaño, de servicios, de ubicaciones, si son predios esquineros, si son predios intermedios, etcétera. Por eso es el término comparación, comparativo. Y ahí puedo definir mediante análisis estadísticos cuál es el valor ideal por metro cuadrado en ese sector o en esa zona.
¿Cuántas metodologías hay aparte de la comparativa y cuántas son, según la ley, en el COTAC? ¿Es donde consta estos tipos de valoraciones que se debe realizar o quién es la persona o la entidad que regula este tipo de comparativos que se pueden realizar? Bueno, el COTAD establece ya los lineamientos y al ser el COTAD una ley orgánica, sí, es mandatorio que en todos los municipios del país se manejen bajo estas regulaciones y estas normas. El ministerio, aparte, el Ministerio de la Vivienda, de Desarrollo Urbano y Vivienda, tenía hasta hace un tiempo la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros, la DINAG, pero ya con tantos cambios que se han dado, yo entiendo que esa dirección sigue existiendo, pero en algo más reducida. Yo creería que es el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda quien debería siempre estar latente en establecer los lineamientos para que se mantenga y se desarrollen estos temas de complementos a lo que establece el COTAD. Reglamentaciones, no cambios, sino reglamentaciones específicas, ¿no? Ahora, no todo lo que se pueda reglamentar puede aplicarse en Galápagos, en el Oriente, en la Sierra Central, en Quito o en Guayaquil. ¿Por qué? Por eso el COTAD establece lineamientos generales, básicos, pero cada ciudad tiene una especificidad espacial, ¿sí? Una especificidad física, una especificidad de ordenamiento territorial y regulación urbanística. Y ahí, por ejemplo, cuando hablamos de regulación urbanística, estamos hablando del artículo 142, me parece, del De Código Penal, regulación de que uso y dice, ocupación de suelo, claro, por que supuesto. dice la ocupación del suelo. La ocupación del suelo está dado por normas de el uso del el coeficiente de utilización en planta baja y con la altura de la edificación le den otros pisos. Entonces, en el propio Quito, en Ibarra, en Atuntaqui, en Guayaquil, en Salinas, en Tulcán, en Azogues, en Riobamba, las regulaciones van a variar siempre de acuerdo a la visión técnica que tiene cada una de sus realidades cantonales. Claro que sí. También quisiéramos, a todos los televidentes que están ahora también escuchándonos, este documento, estas tasaciones, ¿se solicita en qué casos generalmente nosotros deberíamos solicitar un avalúo y por qué? Puede solicitar al municipio el que le den una certificación del avalúo de su propiedad y el municipio le va a dar, tiene la obligación de darle el avalúo que está vigente. Si usted le ve que el avalúo está muy alto, ¿sí? Puede pedir que le revean, que le revisen. La ley le faculta a ello. Pero usted también puede pedir, mire, mi avalúo está bajo y quiero que me hagan el reavalúo de mi propiedad, porque he realizado mejoras. Mire, en la parte posterior, con todos los permisos municipales, construí una piscina, construí un barbecue, construí una pérgola, y son mejoras que se hacen a a la edificación normal. Porque acordémonos, construimos nuestra casa, lo necesario, lo básico para habitar el área social, el área íntima y a lo mejor un área de estudio, en el mejor de los casos. Entonces hablamos una casita de 120, 130, 150 metros. Pero a medida que tengo el espacio y tengo algún nivel de un excedente, digo, ah, no, quiero hacerme un pequeño barbecue. Construyo con la autorización municipal porque tengo el espacio, el terreno. Ah, pero quiero también hacerme una piscina. Hago los planos, saco, pero eso no está catastrado y ya quiero vender la propiedad. En el municipio está solo la casa y el terreno, pero no está catastrado. Yo puedo pedir al municipio que me incorporen esas mejoras y me valoren esas mejoras. ¿Tiene algún costo realizar esta actualización del predio? De acuerdo a las municipalidades en las cuales se solicite, se trabaje, no debería tener un costo, porque es un servicio que le da la municipalidad y porque va a ser también beneficiada la municipalidad al actualizar la información, porque sube el avalúo, va a tener mayores niveles de ingresos por impuestos también. Por supuesto. Y Entonces, este proceso, sin embargo, los propietarios no necesariamente van a pedir al municipio, sino de pronto dicen, mire, a un perito, hay muchos peritos en el país, sí, en las diferentes ciudades del país,
pueden pedirle que un perito le haga el avalúo. En este sentido, podemos entender que la entidad pública, como es el tema del GAD, nos pueden proporcionar esta actualización o este documento como parte pública. Quisiéramos entender en la parte privada, ¿quiénes tienen la autorización? ¿Cuál es el profesional autorizado que nos pueda brindar este documento de tasación o de avalúo? Bueno, hay para ser calificado como perito evaluador, indudablemente hay la superintendencia de compañías a la cual hay que cumplir una serie de requisitos y para ser calificado y le extienden una certificación luego del análisis respectivo, una certificación como perito evaluador. Entre los requisitos está el haber realizado estudios de formación técnica, por un lado, en el campo de la ingeniería, de la arquitectura, es decir, que tengo un conocimiento sobre ello y por otro lado, el haber realizado valoraciones en realidad en firme, o sea, que sean verificables, ¿no? O al menos en mi caso, cuando yo acudí hace muchos años a registrarme en la superintendencia, me pidieron con certificaciones de que he ejecutado avalúos de, de casas, de terrenos y de ciudades, claro. Entonces ya puede imaginarse todo el trámite que fue, pero estoy calificado ahí. Por otro lado, en el Consejo de la Judicatura también nombran peritos. Ahí es otro procedimiento para calificarse como peritos evaluadores, porque allá el tema también es para diferentes conflictos judiciales. Entonces, otro procedimiento que se debe seguir ahí. ¿Cuáles son los principales factores entonces que se toman en cuenta al momento de valorar el bien inmueble? Aquí quisiéramos comprender, porque hablando un poco del tema de las herramientas como son el método comparativo y bueno, los métodos que nos acaba usted de mencionar. Hay un desconocimiento, a veces los propietarios cuando quieren ellos hacer una comercialización de un bien inmueble directamente, hacen una media ponderada, un cálculo, hacen un cálculo normal, es decir, toman 5 propiedades alrededor del predio que intentan vender, lo suman, lo dividen y asumen ellos que es el valor con el que deberían comercializar o empezar un proceso de venta de un bien inmueble. Quisiera que usted nos comente cuáles son esos factores que se toman en cuenta en el momento de valorar el inmueble. Primero tenemos que en nuestra realidad ecuatoriana y en la realidad latina, ¿sí? La ley nos establece diferenciar el avalúo del suelo con el avalúo de la construcción. Entonces, puede ser que en el sector donde yo tengo que hacer el avalúo de mi casa porque quiero venderla, tengo solo casas que estén en venta, pero no tengo terrenos que estén en venta, ¿no es cierto? Pero la casa mía es solo de bareque y yo quiero compararle con una casa que está en venta y que es de hormigón, que es la que está en venta y de la que puedo sacar datos. Entonces ahí tengo que técnicamente eh, separar lo que es terreno de lo que es construcción para poder establecer un método comparativo. Y ahí, ¿qué me resulta? Que tengo que aplicar otro mecanismo, otra estrategia, que es el valor residual. Es decir, a la casa que veo que están vendiendo y que me ofrecen vender, descontarle el área de construcción y el valor por tipo de construcción y me va quedando el valor del terreno. A ese valor del terreno sí puedo compararle con mi terreno en el cual tengo la casa de Bareque, ¿no es cierto? Entonces, no necesariamente uno tiene que coger las casas que estén en venta porque no son iguales a la mía. Y hago una media ponderada, una media estadística, una desviación intercuartílica o una desviación estándar y ya le saqué el precio. Sí, ese puede ser el proceso más fácil. De pronto sí, pero si quiero ser técnicamente realizable el avalúo y que no sea sujeto de mayores diferencias y que el propietario sepa en realidad, hay que hacer el análisis del valor residual para poder hacer la comparación del terreno y casa que están vendiendo para con el terreno de mi propiedad. Y luego al terreno de mi propiedad, sí sumarle el valor de la construcción, que es la mía, es solo de bareque, ¿sí? Digo, solo de bareque, no peyorativamente, sino de bareque porque es un material tradicional de la arquitectura antigua, la nuestra, que todavía la utilizamos y que todavía hay y que son de buenas condiciones de mantenimiento.
De igual manera existe estas malas prácticas también respecto a que en esa sumatoria que la gente hace cuando dice, bueno, mi vecino vendió ese terreno a $100 el metro, ¿sí? O esta propiedad se está vendiendo a $200 el metro. ¿Qué es lo que sucede? Que estas propiedades que están con ese sobreprecio lo que hacen es dañar el cálculo de la media ponderada porque no saben desestimar lo que está con sobreprecio o con un valor muy menor, y eso es lo que ocasiona que un bien inmueble esté en el mercado con un valor incorrecto. Justamente cuando obtenemos un valor de investigación comparativo, obtenemos un valor ¿en dónde? En la zona, en el sector donde investigamos, nada más, en un determinado radio de mi propiedad. Pero cuando debo yo valorar mi casa, mi terreno, tengo que ese valor llevarlo hacia el frente de mi lote, y ese valor llevado hacia el frente de mi lote lo puedo aplicar factores de mantenimiento del valor o de demérito del valor. Porque en la zona puede valer los $100 que usted menciona, pero mire, mi predio da hacia una escalinata de 60, 80 centímetros de ancho, a donde no puedo acceder sino solo a pie. No puedo acceder con mi carro. Entonces, el valor de esos 100 al frente de mi lote ya no va a ser de 100, ya va a ser a lo mejor de 60 o de 70. Eso por un lado. Entonces, el valor de la zona que investigué a $100 lo llevo primero al frente de mi lote cuando hago tasación. Y a partir de ahí, cuando estoy frente a mi lote, tengo que entrar al interior de mi lote. Ah, el lote ha sido totalmente plano, ha sido una maravilla de lote. Ah, mantiene ese valor de 60. O si no, el lote, mire, no ha tenido la disponibilidad y acometida ni de luz ni de agua, porque la red de agua pasa por arriba de la calle, por la calle principal, no pasa por esta vía peatonal. Y ese ya es un limitante porque me toca acceder a pedir en la tramitología en la empresa respectiva, sea de energía, de agua. Bueno, ahora de teléfonos ya no tanto porque tenemos el sistema celular, ¿no es cierto? Ah, pero el lote, mire, no ha sido plano. El lote ha sido con tremendo declive, una topografía pendiente, da a una ladera. Ahora aquí hay positividades, porque a quien le gusta tener una vista maravillosa, dice, no importa, yo construyo muros, etcétera, y tengo una vista formidable. Pero eso significa mayor inversión económica en construcción. Como hay personas que dirán, vean, no, si tiene la topografía, definitivamente no me gusta el predio. Entonces, esos factores, cuando se analiza al interior del lote, el terreno, son los que uno tiene que parametrizarlos y definir técnicamente, científicamente, una factoración de disminución. Para ello, hay fórmulas que hemos estudiado y que son aplicables. Ahí no puedo decir yo, mire, porque es pendiente, le bajo el 10%. No, puede ser que le baje el 3, el 4, el 5, el 10, el 12%. Eso científicamente, matemáticamente, se lo puede hacer. Entonces, es tan interesante esta información que nos comparte el arquitecto para que la ciudadanía pueda comprender la importancia de que un proceso de comercialización de un bien inmueble tiene que empezar por esta parte tan importante que es la tasación, el avalúo de este bien inmueble para que ingrese en el mercado con un valor correcto y competitivo que nos permita poder comercializar el bien inmueble y de esta manera realizar cualquier proceso de financiamiento de manera correcta. Desde luego, esa es la realidad y la verdad. Pero también quisiéramos comprender, arquitecto, cómo influye la ubicación geográfica en el entorno tanto urbano como rural en el valor de una propiedad. ¿Cuesta lo mismo un terreno que está ubicado en un área urbana y lo mismo que está ubicado en una área rural? Bueno, en la valoración de los bienes inmuebles a nivel urbano, tenemos que se dan diferentes actividades, como si estamos en Ibarra, hay actividades residenciales, comerciales, actividades de algún tipo de industria y actividades recreativas, ¿no es cierto? Entonces, si estamos en el sector residencial, vamos a tener sectores residenciales igualmente, según la zonificación urbanística, de construcciones hasta de 2 pisos, otras de 3 o 4 pisos, otras de 6 o más pisos, de características residenciales. Entonces ahí viene una regulación y una normativa urbanística que me condiciona y me limita, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, si estoy en una zona comercial, me dice el uso en esta zona es exclusivamente comercial. Es decir, no puedo tener otra actividad como vivienda, por ejemplo.
pero en otro sector urbano, en algún otro eje vial, me puede decir, aquí puede hacer el uso de suelo mixto, comercio y vivienda, y puede hacer hasta de 10 pisos de altura. Oh, qué formidable. Entonces, en la planta baja ya el profesional puede diseñar, hacer locales comerciales, en el segundo piso, a lo mejor segundo, tercer piso, oficinas, y en el cuarto, quinto, sexto piso, departamentos en vivienda. Es decir, el uso del suelo es una normativa y una guía que le limita, le mantiene o le condiciona para de pronto demeritarle también una propiedad. Esta información que nos brinda respecto a estas especificaciones del predio, ¿en qué documento las podemos encontrar? ¿En qué documento se basa el perito para poder hacer este avalúo? ¿Cómo se llama ese documento? El informe de regulación urbana es en Quito, en Ibarra. Antes se llamaba línea de fábrica, hoy entiendo que está cambiado el nombre a informe de regulación cantonal, ¿no es cierto? Pero en general se llama, en términos generales, nuestros profesionales lo conocen como el informe de normas urbanísticas en general. Es decir, que entonces el profesional obligatoriamente necesita este documento para poder hacer la tasación. Sin este documento no voy a poder tener la información específica tanto de la zonificación, tanto de las áreas, tanto de las condiciones del suelo. Sin este documento yo no puedo hacer una tasación. Que es necesario tener esta información técnica, al igual que para hacer una tasación, uno tiene que conocer también cuáles son los datos de la escritura, tener la información para hablar sobre, es decir, cuando uno pide y solicita o se compromete a hacer un avalúo técnicamente, un informe técnico, tiene que basarse en documentos que estén escritos, ¿sí? Solo con ellos se puede justificar, porque por más de que sea un científico técnico, lo mejor en peritajes, en avalúos, no puedo hacerlo si no tengo esa información. O puedo inventarme porque es un genio, pero no es así la vida. O sea, tenemos que tener información de sustento. Al igual que yo tengo un principio fundamental. Cuando hacemos catastro, tenemos que hacerlo caminando. Tenemos que hacerlo a pie. Porque yéndonos al sector, conocemos el bien inmueble, podemos medir y tener la realidad de las mediciones que se dan en campo, que a veces inclusive varían con las mediciones que se dicen en las escrituras. Y ahí vienen muchas sorpresas, inclusive para el propietario. En la escritura le dice 10.50 metros de frente. Me voy al campo y no ha tenido 10.50, ha tenido 10.70 o ha tenido solo 10 metros. ¿Y qué sucede ahora? Ahora, como todos los municipios están llevando, actualizando su información, dicen, mire, tiene que modificar, hacer el ajuste de las áreas. Y es lógico y es normal que hay que hacer esa actividad. ¿Por qué? Porque, ¿y a qué se debe esto? A que antes, cuando se dibujaba y se hacían los planteamientos de las urbanizaciones o los trazados viales en nuestras ciudades, se trabajaba sobre papel, es decir, en forma analógica y en una escala 1:1000. Y ya eran, en 1:1000 eran unos planos inmensos. Hoy, en cambio, con la tecnología trabajamos con los famosos sistemas CAD, ¿no es cierto? Entonces, hoy las mediciones son diferentes. Antes hacíamos la urbanización y no hacíamos los planos finales de cómo quedó la urbanización. Y ahí es cuando se daban y se producían estos excedentes. Que hoy, con el pasar de los tiempos y el uso de la tecnología, se ven estas diferencias. Definitivamente la tecnología ha aportado muchísimo en todos los procesos y son herramientas que nos ayudan a tener más precisión. Así que es muy beneficioso tomar el tema tecnológico y asociarlo a varios, tanto procesos de tema de tasaciones, procesos donde nos ayudan a optimizar muchísimo el tiempo. Pero ya lo escucharon ustedes directamente de un profesional, un máster en valoración de bien inmuebles. Esa mala práctica de que no puedo yo valorar un bien inmueble si es que yo no tengo la documentación, tanto como el IRC o el informe de regulación cantonal o en su defecto las escrituras, para poder tomar la información correspondiente y poder realizar este proceso, este cálculo a través de lo que dice la normativa del COTAC para poder usar estas herramientas de comparación y sacar el valor real de una propiedad. Así que usted que está detrás de la pantalla no se deje engañar cuando una persona muy poco profesional le pueda decir a usted solamente con ver
devolver un bien inmueble, cuál es el valor del bien, porque no es la manera correcta cómo se realiza una tasación, un avalúo de un bien inmueble. Muy interesantísimo lo que venimos compartiendo en este sentido, arquitecto, y también dentro de estos parámetros, escuché hace un momento que usted nos mencionaba respecto al mantenimiento, a la conservación en la que se encuentra el bien inmueble. ¿Esto incurre en algún factor que pueda cambiar el valor del bien inmueble? Sí, indudablemente. En cuanto tiene que ver con la edificación, es la conservación, porque puede ser una casa que esté nueva, y yo me ha tocado hacer avalos hasta no hace mucho tiempo, será un año, en el sector de Tumbaco. La casa no tenía más de 5 años, pero que estaba abandonada, totalmente destruida. Y claro, los dueños decían, pero mire, arquitecto, pues si la casa no tiene más de 5 años, sí, pero están todas las tuberías destrozadas, reventadas. La piscina le habían dejado ahí inundada y estaba con algas. Yo decía las algas marinas, pero no eran algas marinas, sino agua podrida. Entonces decía aquí, si usted le quiere vender, primero tiene que hacer una inversión. Y ahí hablábamos de una inversión no menor a unos 15 $20,000, porque era una casa de unos 200 a 300 metros cuadrados. Entonces decía, no, yo quiero venderle como está. Sí, pero entonces el valor no es como una casa que está en su conservación buena. Aquí hay que aplicar la depreciación, no tanto por la edad, sino por la vetustez, porque era nueva, sino por el estado de mantenimiento y conservación. El precio se iba para abajo. Arquitecto, en ese contexto que nos menciona, entonces, diríamos que la antigüedad de un bien inmueble también puede pesar para la depreciación de un bien inmueble, porque existe el concepto de que una propiedad solamente adquiere plusvalía, pero se desconoce que lo estructural, la construcción de un bien inmueble, atraviesa un proceso de depreciación, según como lo dice la ley del COTAC. Hablemos un poco de ese tema, arquitecto, respecto a la antigüedad. ¿Cómo esto afecta en la valoración final? Las edificaciones, ya de las construcciones habíamos hablado que pueden mantenerse o puede subir de acuerdo a que una vía en la cual se ubica, se asienta el predio, antes era una vía tranquila y era solo de características de uso residencial, pero con el paso del tiempo se modificó la zonificación y hoy le hemos hecho de uso mixto, comercial y residencial. Entonces, tan solo esa actividad de cambio del uso del suelo le dio un plus, le dio un valor y mejoró el factor del terreno, ¿no es cierto? Pero la construcción, en cambio, ya van pasando los años y tiene un nivel de vetustez, ¿sí? Entonces, la vetustez, si bien no quiere decir que se vuelva, porque es viejo, es malo, ¿no? Sino pasan los años y los materiales tienen un periodo de vida útil también. Hablamos del acero, el hormigón, son materiales han resistido muchos años y van a resistir, ojalá, muchos más. No así, en cambio, materiales como la caña guadúa, la propia madera, el propio hierro de estructuras metálicas, no así el acero. El hierro de estructuras metálicas con las cuales hacíamos casitas de un piso, de 2 pisos, o las aulas prefabricadas que se llamaban antes, tienen un periodo de vida útil. Entonces, técnicamente se han establecido, y hay un autor uruguayo, Fito y Corbini, que estableció unas tablas de depreciación de la construcción por la edad, dándoles un análisis de, primero, de calificación de por su estado, si uno le ve que está excelente, bueno, muy bueno, regular, malo, deficiente o ruinoso. Esto en unas 6 o 7 categorías a nivel horizontal y en vertical, desde 1 año hasta 100 años de edad. Entonces se armó toda una tabla, una ponderación, que es muy interesante de analizarle y que me permite, si yo veo una casa que esté en estado óptimo, pero tiene 1 año de edad o 3 años de edad o 5 años de edad, su valor se va de pronto a mantener, como si fuese el valor actual de hace 5 años a esta fecha. Pero ¿qué sucede? Si yo mismo veo mi casa y digo, mi casa no está en excelentes condiciones, sí está en condiciones buenas. Y le veo que está en condiciones buenas porque le he mantenido tal cual, le he dado limpieza, pintura normal, le he cuidado a mi casa, pero por ahí a veces una puerta y ya se raspa con el piso porque las bisagras se aflojaron, los muebles han ido perdiendo el charol, el brillo, etcétera.
Entonces digo, necesito, sí, no está en excelentes condiciones, sino está en buenas. Voy a esa tabla, al casillero horizontal, características buenas, y tiene los 5 años y me va a salir qué factor de depreciación aplicar. Entonces, esto en función de el estado como yo le veo, no le estoy hablando de conservación, sino el estado como yo le valoro y le veo a mi casa y la edad. Si veo una casa de 50, de 60, de 70 años atrás y le veo que está también en muy buen estado porque le han dado mantenimiento, ha sido repotenciada o como se llama el término americano, overhaulado, ¿no es cierto? Es decir, está nuevo. Indudablemente, por más de que tenga 50 o 60 años, le voy a tomar la fecha en la cual el propietario le hizo la inversión. ¿Y qué tipo de inversión hizo? De un 20%, un 30%, un 50% o un 70%. Y entonces, dependiendo el monto de inversión realizada y que me justifique con información de cuánto pagó en tal y cual y con las fechas en las cuales hizo, puedo calcular matemáticamente cuál es el nuevo año para aplicarle la vetustez. Y de pronto ya no será 50 años de vida de la casa, sino de pronto 15, 10 o 18 años, según me dé el análisis. Esto es algo, y es muy interesante adentrarse en toda esta temática para hacer los análisis y justificar. Es muy apasionante esta materia, al menos Efectivamente. para mí. Entonces, en este sentido, arquitecto, ¿qué herramientas tecnológicas o sistemas cree usted que existen actualmente para que los peritos, para que los profesionales, los asesores inmobiliarios se pueda hacer estas evaluaciones un poco más precisas? ¿Cuáles son estas herramientas tecnológicas que ahora nos ayudan a poder hacer estos ejercicios? Las herramientas tecnológicas nos ayudan a agilitar, pero cuando tratamos de analizar el avalúo o las condiciones que presenta, no el avalúo, las condiciones físicas que presenta un territorio, sea en una zona, en una región o en un bien inmueble, tenemos que ir a conocer, a darnos la vuelta, a ver qué es lo que presenta. Y ahí sí no hay ninguna herramienta tecnológica que le permita ponerle, bueno, dicen ahora el dron. El dron me permite conocer, sí, un vuelo, pero no me da medidas exactas, ¿no es cierto? La medida exacta me da midiéndole en el campo. Sí, y que puedo ratificar o rectificar una escritura. Pero ya cuando uno hace un avalúo, básicamente son los análisis que cada profesional le haga y el resto se traduce en simples aplicaciones matemáticas sencillas. De hecho, si usted me dice un sistema, yo he desarrollado como ingeniero en sistemas, ¿sí? Una matriz para poner datos, datos de la escritura, datos de las características constructivas, etcétera, y tengo que cargar el valor del metro cuadrado en la zona y le pongo las condiciones de la topografía, de la altimetría, del frente, del fondo, etcétera, y en 3 segundos me calcula. En 3 segundos, menos de 3 segundos, le pongo el calcular y en menos de fracciones de segundos me calcula. Pero ese es el resultado de agilidad. Pero el otro trámite anterior lo hace el ser humano yendo a conversar con quien le vende Claro, el en el terreno. lanzamiento prácticamente. La investigación de campo. Y la investigación de campo viene por diferentes fuentes. Una, porque pueden haber letreros de venta en vallas, puede haber en el periódico, pueden haber ahora en el internet que están vendiendo el terreno, pero tengo que llamar a investigar, llamar a preguntar en detalle y luego sentarme en mi casa a procesar. Para una vez procesado, poner esa información en un sistema, llamémosle un sistema, pero ese sistema puede ser un sistema informático creado para el efecto, puede ser una hoja electrónica simplemente como eso y inmediatamente le calcula. Efectivamente, arquitecto, como usted lo ha mencionado, existen herramientas que nos ayudan a tabular esa información, pero ya recogida en campo, analizada y traída a la realidad que se vive en el predio. Entonces, si bien es cierto, bueno, nosotros también contamos con herramientas que nos ayudan a tabular, pero como usted lo ha dicho, la diligencia de vida que se tiene que realizar del profesional de poder tener la analogía de levantar la información in situ, siempre va a ser algo extremadamente importante que se tenga que realizar. ¿Cuánto tiempo, arquitecto, regularmente se necesita para poder hacer un avalúo? Lógicamente es muy subjetivo porque dependerá mucho de la complejidad del bien inmueble, pero aproximadamente, pongámosle un promedio. Yo estimo que en unos 15 a 18 días, haciéndole a conciencia, se hace el avalúo, porque básicamente hay que hacer trabajo de campo, hay que hacer investigación, pero hay personas que le pueden decir, mire Alejandra, pero
ahí en la zona vale a $200 el metro y con eso procéseme. Entonces, quien lo tome y si Alejandra lo pone $200 por los factores A, B y C que están en el escritorio, eso lo saca de un día para otro. Pero la realidad profesional, técnica, cuando uno tiene que poner la firma en ese informe que le respalde, le exige que vea, don Juan, vaya nomás a investigar y ponga en el campo todo su conocimiento para poder sacar adelante. Porque caso contrario, mire, yo le puedo decir, hay avalúos fáciles como hay avalúos complejos. Por Hay supuesto. ciudades complejísimas, ¿sí? Como hay aparentemente ciudades fáciles, pero no son tan fáciles. Lo que pasa es toda ciudad tiene su nivel de complejidad. Sí, cada ciudad tiene sus entidades e identidades territoriales diferenciadas. Si ustedes se fijan, la realidad, y estamos en su provincia, la realidad de Cotacachi, ¿no es cierto? Y le comparamos con Atuntaqui. Ambos sectores hoy por hoy artesanales, ¿sí? En diferentes ramas. El uno hace la promoción de la textil y tal, de algodón en el sector de Atuntaqui y el otro, el cuero, en Cotacachi. Son realidades similares, pero espacialmente diferenciadas y urbanísticamente diferenciadas por el uso y la actividad que se genera. Entonces, la receta que lleve de Sangolquí a Cotacachi no va a pegar. En algo pegará, no así en Atuntaqui o en otro lado. O sea, el concepto debemos tener claro, pero ir a analizar cada particularidad es diferente. Por supuesto, y también en el tema de la complejidad del análisis que se va a hacer en función al predio, aquí hay una parte también que quisiera reiterar, que quisiera ser reiterativa para que acá nuestra comunidad que nos viene siguiendo ya en varios capítulos de este podcast tan interesante pueda comprender que también cuando estamos hablando del tiempo, la propiedad, lo estructural del bien inmueble se va a desmembrar, porque la analogía, a veces también la gente hace el cálculo y dice, bueno, mi casa tiene 250 metros cuadrados de construcción y multiplica por el metro cuadrado y saca el valor y ese es el costo de la construcción. Pero tenemos que comprender que la construcción se va a desmembrar por bloques, porque tenemos que entender primero que puede variar el año de construcción de cada uno de esos bloques, puede variar las características que puede tener cada uno de esos bloques. Por lo tanto, el valor no se va a poder calcular de todos los bloques en un mismo costo por metro Así es. cuadrado. Entonces, eso quisiera que usted lo ratifique, arquitecto, para que el conocimiento de esto las personas lo puedan tener y sepan cómo se Desde realiza. luego. Desde luego, y para graficarle, si se quiere, con palabras, el ejemplo que pone. Mi padre, voy a poner en primera persona, de pronto construyó el primer piso en hormigón. El segundo piso le hizo en estructura de hierro, ¿no es cierto? El primer piso tiene 120 metros cuadrados y el segundo piso 120 metros cuadrados, la misma superficie. De pronto dice, la casa es de hormigón, porque la estructura de hierro no se le ve desde afuera, sino desde afuera usted le ve bonitos ventanales, le ve la cubierta que está inclinada, pero está con un friso frontal que aparentemente es de hormigón. Yo si no entro a conocer, si no me adentro en la temática de la casa, voy a decir, sí, 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 es de hormigón. Le pongo 240 metros cuadrados de hormigón armado, vamos a poner, qué sé yo, a 500, poner un número, a $500 el metro, ¿sí? Y me da $120,000. 240 metros, $120,000, ¿no es cierto? Cuando de pronto el propio dueño me va a decir, leyendo su informe arquitecto, me ha puesto de hormigón. Vea, mi casa, el primer piso es de hormigón. El segundo piso es solo de estructura de hierro. ¿Cómo? No será así. Es que yo no entré a la casa. Mi obligación era entrar. Pero yo le vi desde afuera, no, si está en perfectas condiciones de hormigón. Entro a la casa y en efecto voy y veo por dentro el segundo piso, todo el segundo piso es columnas de hierro, estructura de hierro, que no tienen el mismo valor que la planta baja que es de hormigón, por más de que estén en iguales condiciones. Entonces tenemos que valorar, como usted decía, Alejandra, el valorar por tipo de materiales de construcción, ¿no es cierto? Que la planta baja es de hormigón. Y de pronto la planta baja es de hormigón construida en el año 1980, pero el segundo piso es del año 2010. Tiene diferentes edades y diferentes materiales. Entonces, esto uno, tanto como profesional, que sabemos que hay que hacer, pero hay que hacerle también comprender al propietario
que pueden estar en excelentes condiciones, pero son materiales diferentes y tienen vidas útiles diferentes. Así el estado de conservación sea excelente. Entonces siempre va a haber una variación. Es decir, cuando se hace una tasación, ese es el nivel de análisis y especificidad que se debe hacer. Maravilloso, arquitecto. Escuchar de sus palabras técnicas esta explicación que sé que muchas personas ahora lo están escuchando y entienden la responsabilidad que hay que tener para realizar este proceso y a su vez también pueden comparar la irresponsabilidad de algunas personas que pueden llegar solo a un bien inmueble y solo con verle atreverse a decirle un precio. Entonces ahora podemos entender cómo se lleva a cabo este proceso de la tasación. Pero arquitecto, ¿cómo yo puedo saber que una tasación de un profesional es confiable? ¿Qué avala esto? Aparte de que sea un perito calificado, este es un documento que en qué condiciones se garantiza que sea confiable. A través de la lectura de un informe, del informe técnico, porque en el informe técnico tienen que haber análisis de cómo están las condiciones físicas, jurídicas. Las jurídicas salen de la escritura, las físicas de la visita, de la inspección, de la revisión en el campo, en el bien inmueble y mediante el apoyo de documental de fotografías. En las físicas, de acuerdo a los informes de regulación on línea, el IRM, que en el caso de Ibarra es El el informe de IRC. regulación cantonal IRC, ¿no es cierto? Que yo me haya empapado. Y en la descripción tienen que haber conclusiones del informe, análisis y conclusiones técnicas del informe. Porque lo otro puede ser que le diga, mire, tiene 200 metros cuadrados a $500 el metro cuadrado, vale tanto el terreno, 250 metros cuadrados a $200 investigado, vale tanto y firmo. Pero cuando uno hace un informe técnico de avalúo, tiene que tener toda una documentación de respaldo, porque uno como profesional tiene que sentirse tranquilo para no ser objetado ni reclamado en ningún instante, ¿no? Y discutido preliminarmente con el propietario para que conozca y vea el tema. Por supuesto, arquitecto. Estamos muy agradecidos por contar con su presencia en este espacio informativo. Sé que nuestra comunidad de igual manera tiene esa misma gratitud hacia usted, hacia todas las autoridades que nos han acompañado durante este espacio informativo para poder con el objeto de nosotros informar a la comunidad, formalizar este giro de negocio que son los bienes raíces aquí en el norte del país. Es un placer contar con personajes como ustedes que le dan ese realce a nuestro programa, a nuestro podcast Mi Casa en Venta. Mi arquitecto, quisiera que usted, para finalizar este espacio, usted nos dé recomendaciones finales. ¿Qué le diría usted a los compradores o a los vendedores o a los inversionistas respecto a solicitar un avalúo, una tasación? ¿Cuál sería su recomendación en este contexto? Que siempre antes de ejecutar una transacción, sea esta de compra, de venta o una transacción hipotecaria, siempre se sustenten con un informe técnico de un profesional que les permita conocer la verdad y la realidad de su patrimonio, que su patrimonio lo va a enajenar hoy comprando o vendiendo, ¿no es cierto? Bajo las dos formas. Y también esto le permite saber si qué tiene realmente y qué no tiene. Porque hay personas que de pronto tienen, dice, yo tengo una herencia en derecho de acciones. Entonces, sí, tengo en derecho de acciones, pero tengo y no tengo, porque en derecho de acciones es pro indiviso. Y mientras eso no esté consolidado en una escritura de toda la propiedad o en propiedad horizontal, miren, no podemos saber. E inclusive para los procesos de partición de los derechos y acciones necesitan un avalúo técnico. Y cuando llega donde el juez manda a hacer un avalúo, un peritaje especial. Simplemente esta sugerencia, siempre participen de tener un profesional que les hable con el corazón, con el conocimiento y la sinceridad, con la verdad, nada más. Agradecerle a usted, mi estimada Alejandra, y he aceptado participar porque creo que el conocimiento es universal y el conocimiento universal hay que difundirlo. Yo he tenido que bregar en nuestro país muchos años para ir adquiriendo experiencia, experimentando, luego ya me formé, me especialicé y eso quiero dejarlo. Lo he dejado para mi familia y lo estoy dejando para la comunidad entera.
Qué lindas palabras, arquitecto. Realmente me llena a mí el corazón de alegría poder escuchar sus palabras, esa sinceridad, esa honestidad, la ética que debe tener un profesional, sobre todo cuando se representa el patrimonio de toda la vida de una persona. Así es como un profesional tiene que actuar con el conocimiento, pero también como lo que usted acaba de decir, con la mano en el corazón y con la honestidad que corresponde para que se pueda ayudar a las personas a hacer una transacción segura, ágil, justa, una transacción que busque un ganar-ganar, porque eso es las negociaciones que se trata de hacer tanto en el momento que se pueda representar tanto al comprador como al vendedor. Así que estoy muy contenta de haberle tenido arquitecto Juan Romero, máster especialista en este tema de los avalúos, que nos ha acompañado el día de hoy. Estoy muy agradecida por su presencia. Espero que no sea la primera ni la última vez, arquitecto, de poder tenerle en este espacio. Y a ustedes, amigos, les quiero agradecer por estar siempre conectados en nuestro podcast Mi Casa en Venta y seguirnos en nuestro canal de YouTube Alejandra Arroyo Realtor, donde estamos culturizando, estamos informando, estamos educando a nuestra provincia para obtener los beneficios que es estar informado y tomar una decisión informada en un proceso de comercialización de un bien inmueble. Les doy las gracias por estar pendientes de nuestros capítulos. Denle clic a la campanita para que cada vez que salga un capítulo nuevo no se puedan perder de estos invitados de lujo que tenemos en nuestro set. Nos vemos la próxima en nuestro podcast Mi Casa en Venta.